Un saludo, estimados estudiantes. Mi nombre es Ofelia Valverde, docente de química. El tema a tratar el día de hoy es el carbono y sus características. La destreza que vamos a desarrollar es describir las características del átomo de carbono, relacionar la estructura del átomo de carbono con su capacidad de formar enlaces, permitiendo comprender el porqué de la gran diversidad de compuestos de este elemento y buscar estrategias para disminuir la emisión del gas carbónico a la naturaleza. Durante este periodo emprenderemos un viaje por el mundo de la química orgánica o también denominada química del carbono. En este lugar conoceremos algunas ciudades muy hermosas en donde hallaremos carbono, el mismo que se unirá a otros átomos de carbono o a otros átomos de cualquier elemento químico, dándonos como resultado un sinnúmero de compuestos orgánicos. Pero mira lo importante que es el carbono para la vida. El carbono se encuentra en todos los seres vivos. Los seres vivos estamos constituidos por compuestos derivados en donde el carbono está combinado con el hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y otros elementos. La vida existe en el universo solo porque el átomo de carbono posee ciertas propiedades excepcionales. El James Jones. Iniciemos nuestro viaje, primero conociendo algunas características de este importante elemento. En esta imagen tenemos la distribución electrónica del átomo de carbono, el carbono con su número atómico y peso atómico, y acá el carbono formando ya un compuesto en el cual nos demuestra a lo mejor el enlace que tiene para poder unirse a otros elementos y formar compuestos. Ya lo explicaremos más adelante. En este primer gráfico que se refiere a la distribución electrónica del átomo de carbono, se puede observar que el átomo de carbono está formado por un núcleo central y por dos niveles de energía, ¿sí? En sus niveles de energía se encuentran los electrones. Si usted contabiliza cuántos electrones hay, son los que están de color verde, nos encontramos con 6, ¿verdad? Distribuidos 2 en el primer nivel de energía y 4 en el segundo nivel de energía. En este gráfico, el carbono nos está indicando a su número atómico que es 6 y a su peso atómico que es 12,0. Y acá el carbono está demostrando que se está uniendo con el hidrógeno y formando un compuesto. Características del átomo de carbono. El átomo de carbono tiene su símbolo que es C, tiene dos niveles de energía que ya se demostraron en antes, 1 y 2. Tiene un número atómico y número de electrones que corresponde a 6, es decir, que el número atómico es lo mismo que decir número de electrones. ¿Cuántos electrones tiene el átomo de carbono? Tiene 6, ¿verdad? Si usted contabilizó en antes, tenemos 2, 3, 4, 5 y 6. Estos 6 corresponden al número de electrones o también corresponden al número atómico. Si yo pregunto, ¿cuál es el número atómico del átomo de carbono? Es 6. ¿Cuántos electrones tiene el carbono? 6, ¿verdad? Muy bien, el peso atómico. El peso atómico del carbono es 12,01. Por lo general, para trabajar formando algún problema, al pesarlo, nosotros únicamente le tomamos como 12, ¿sí? Pero aquí en las tablitas periódicas demuestra tal como está aquí, 12,01. ¿Cuántos electrones de valencia tiene el átomo de carbono? Los electrones de valencia de los átomos de todos en forma general se encuentran en el último nivel de energía. Mire, ¿cuál es el último en este caso? El que está afuera, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos electrones de valencia tiene el átomo de carbono? Tiene 4. 1, 2, 3 y 4. Muy bien. Algo que les quiero indicar un poquito más es acerca de cómo usted puede diferenciar el número atómico del peso atómico de cualquier elemento. Y en este caso nos vamos a
lo vamos a utilizar al elemento carbono para explicar esta diferencia para que usted pueda identificar. En la tablita periódica nosotros encontramos varias casillas en las cuales encontramos un símbolo del elemento químico. Muy bien, alrededor del símbolo usted siempre por lo general va a encontrar dos numeritos. El uno es menor y entero y el otro es mayor y con decimales. Entonces, al número mayor que contenga decimales y es mayor, corresponde al peso atómico. Y al número menor y siempre entero corresponde al número atómico. Muy bien. El átomo de carbono. El carbono es un elemento no metálico que se presenta de forma muy variada. El carbono es fundamental en la química orgánica. Es un componente clave de la vida en la Tierra. Se combina fácilmente. El carbono se puede combinar tanto con metales como con no metales. Por ejemplo, formando el carburo de calcio se combina con el calcio. Formando el disulfuro de carbono se combina aquí con el azufre y formando el cloroformo se combina con el hidrógeno y con el cloro. Puede aparecerse en la atmósfera formando el gas carbónico. En la corteza terrestre formando carbonatos como por ejemplo el carbonato de calcio, o también en el interior de la Tierra formando el petróleo, el carbón y el gas natural. El compuesto más importante del carbono es el metano, el mismo que está formado por un átomo de carbono y cuatro hidrógenos. Aquí observamos un átomo de carbono y cuatro hidrógenos. Una característica principal y muy fundamental del átomo de carbono es de ser tetravalente. Tetravalencia del átomo de carbono. El carbono exhibe su tetravalencia formando cuatro enlaces covalentes con otros átomos. Por ejemplo, ya decimos, partamos o recordemos que el átomo de carbono tiene cuatro enlaces de valencia, cuatro electrones de valencia, perdón, cuatro electrones. Estos electrones, ¿para qué les sirven al carbono? Estos electrones que se encuentran en la parte exterior. Estos electrones le sirven al carbono para formar enlaces y unirse con otros elementos. En esta segunda imagen nos damos cuenta, mire, aquí está formando el enlace, pero este enlace lo formó gracias a los electrones de valencia que tenía. Como tiene cuatro electrones de valencia, de ahí viene la tetravalencia del carbono. Tetravalencia del átomo de carbono significa que el átomo de carbono tiene cuatro enlaces covalentes. Los cuatro electrones, los mismos que le sirven para formar enlaces covalentes y unirse con otros elementos. Por ejemplo, en este caso, aquí el átomo de carbono está uniéndose con el hidrógeno y forma un compuesto, el más importante del carbono, que es el metano. Regresemos. Lo que permite generar una amplia variedad de compuestos orgánicos. Estas estructuras pueden ser lineales, ramificadas o cíclicas. Al unirse el átomo de carbono con otros elementos, lo puede hacer mediante una cadena lineal, una cadena ramificada, como se puede observar aquí, o una cadena cíclica. Y los enlaces del átomo de carbono que forme pueden ser simples, dobles o triples, dando lugar a una gran diversidad molecular. Aquí tenemos un enlace simple. Observemos que este átomo de carbono se une con otro átomo de carbono mediante un enlace simple. Acá se une mediante un enlace doble y acá se une mediante un enlace triple. ¿Sí? Entonces, tetravalencia del átomo de carbono. ¿Qué significa tetravalencia? Que el átomo de carbono es tetravalente. ¿Por qué? Porque forma cuatro enlaces, ¿sí? Tetra quiere decir cuatro, cuatro enlaces covalentes, ¿sí? Que estos le sirven para unirse con otros átomos de carbono u otros átomos de otros elementos y formar una gran diversidad de compuestos. Los átomos de carbono, la estructura atómica del átomo de carbono dice
le otorga gran capacidad para formar enlaces covalentes muy estables. Por esta razón, el carbono es el elemento que presenta el mayor número de compuestos. El átomo de carbono puede unirse mediante una forma lineal, puede unirse mediante una forma ramificada o mediante una forma cíclica, ¿sí? Los compuestos del átomo de carbono pueden unirse mediante enlace simple, mediante enlace doble o mediante enlace triple. La capacidad del carbono de unirse a otros elementos de carbono para formar nuevos compuestos lo conocemos como autosaturación. ¿Qué es la autosaturación? Es la propiedad que tiene el átomo de carbono para formar nuevos compuestos. Es decir, el átomo de carbono tiene la capacidad de unirse a otros elementos de carbono para formar nuevos compuestos. Esta propiedad química hace que los compuestos orgánicos sean mucho más abundantes que los compuestos inorgánicos. El carbono es el componente esencial de la materia viva. Se encuentra formando parte de compuestos muy diversos como son los glúcidos o hidratos de carbono, los lípidos o grasas, las proteínas y los ácidos nucleicos, como son el ácido desoxirribonucleico y el ácido ribonucleico, que son aquellos encargados de transmitir la herencia de sus progenitores a sus descendientes. Entonces, miren, esta es la razón. En los seres vivos encontramos glúcidos, encontramos las proteínas, encontramos lípidos y también la presencia de ácidos nucleicos. Por eso dice que el carbono es el componente esencial de la materia viva. Para comprender la química orgánica es muy importante aprender a distinguir los compuestos orgánicos de los inorgánicos. Y aquí les presento yo un cuadrito para poder establecer sus diferencias principales. Los compuestos orgánicos están formados por elementos como principalmente carbón, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre, flor, cloro, bromo y yodo. En cambio, los inorgánicos son todas las combinaciones de los átomos de la tabla periódica. El enlace que une a los elementos para formar los compuestos orgánicos es un enlace covalente que sirve para compartir. En cambio, los compuestos inorgánicos están formados por enlace iónico y enlace metálico. En los compuestos orgánicos, el punto de fusión y ebullición es muy bajo. En cambio, en los inorgánicos, el punto de fusión y ebullición es alto. ¿Qué significa esta diferencia? Aquí nosotros debemos tener la presencia del calor o la temperatura. Es decir, que con poca temperatura los compuestos orgánicos se fusionan y evolucionan y ebullicionan. Es decir, pasan del estado sólido al estado líquido. Para decir se fusionan y para decir entran a ebullición quiere decir que hierven, es decir, los compuestos orgánicos necesitan poca calor, mientras que los inorgánicos necesitan un abundante calor o alta temperatura para fusionarse y para hervir. Los compuestos orgánicos son insolubles en el agua, es decir, en el agua no se solubilizan. Se solubilizan solo en solventes orgánicos como cloroformo, alcohol, etc. En cambio, los inorgánicos son solubles en el agua, se disuelven con el agua. Los compuestos orgánicos no se ionizan, por lo tanto no pueden conducir la corriente eléctrica. En cambio, los inorgánicos se ionizan y pueden conducir la corriente eléctrica. Los compuestos orgánicos tienen reacciones lentas y complejas, en cambio los inorgánicos, sus reacciones se forman rápidamente y son muy sencillas. Los compuestos orgánicos tienen altos pesos moleculares, es decir, son pesados, y los compuestos inorgánicos son livianos, es decir, tienen bajos pesos moleculares. El carbono en la naturaleza. El carbono en la naturaleza se puede representar mediante diferentes formas. Así tenemos que se puede presentar en forma de diamante. El diamante es un carbón precioso que es muy codiciado o utilizado en la joyería. Es un sólido transparente muy duro que se forma en el interior de la Tierra bajo presiones y temperaturas muy elevadas. Los átomos de carbono se unen mediante enlaces covalentes muy fuertes, constituyendo una estructura cristalina perfecta.
El grafito es un sólido de color negro, de tacto suave y conductor de la electricidad. Está formado por láminas cuyos átomos se unen por fuertes enlaces covalentes. Las láminas se unen entre sí mediante fuerzas débiles, por lo que el grafito es fácilmente exfoliable. Es decir, al ser tocado con las manos, se puede deslizar o destruir con facilidad. Carbón amorfo. El carbón amorfo es un carbono que no tiene una estructura definida y también se lo puede fabricar. Tenemos el carbón de coque, el carbón vegetal, el carbón de humo y el carbón de retorta. El fullereno. El primer fullereno se descubrió por primera vez en México cuando cayó un meteorito y se lo ha vuelto muy popular entre los químicos por su belleza estructural. Son moléculas esféricas, la más común es la de carbono 60. Es una molécula que consta de 60 carbonos distribuidos en forma de 12 pentágonos, 20 hexágonos. Lo común es compararlo con un balón de fútbol por su estructura. Aquí se puede observar, este es un fullereno. Los nanotubos. Los nanotubos resultan de la unión de distintos fullerenos y son muy útiles en la industria. Son buenos conductores eléctricos y térmicos y se consideran la fibra más fuerte que puede existir. Clases de fórmulas. Los compuestos orgánicos los podemos representar mediante las siguientes clases de fórmulas. Y así tenemos la fórmula empírica, molecular, semidesarrollada, desarrollada y tridimensional. Para representar en estas clases de fórmulas vamos a tomar como ejemplo nosotros a un compuesto orgánico denominado etano. El etano, representado mediante la fórmula empírica, queda de la siguiente manera, CH3. La fórmula correcta del etano es C2H6, pero para representarlo mediante una fórmula empírica, también se la denomina mínima, es la mínima expresión de los átomos de la molécula. Recordemos que el etano, su fórmula es C2H6, entonces es como si se simplificara a la mitad para representarlo mediante una fórmula empírica, es decir, es la mínima expresión de los átomos de la molécula. Para representar mediante una fórmula molecular, esta nos indica el número de átomos exactos de una molécula. Es decir, el etano exactamente tiene 2 carbonos y 6 hidrógenos. Entonces, en la fórmula molecular lo representamos así. 2 carbonos y 6 hidrógenos. Recordemos que la fórmula molecular nos indica el número exacto de átomos que tiene la molécula. La fórmula semidesarrollada. Esta nos demuestra todos los átomos que tiene la molécula o el compuesto y algunos enlaces. Observemos. Recordemos que la molécula de etano está representada por 2 átomos de carbono. 1 y 1, 2 y 6 de hidrógenos. 3 y 3, 6. La fórmula desarrollada. Esta nos indica todos los átomos y todos los enlaces que constituyen la molécula. Aquí tenemos la fórmula desarrollada del etano. Recordemos que el etano está representado por 2 carbonos y 6 hidrógenos y también aquí están todos los enlaces que tiene este compuesto. Y finalmente tenemos la fórmula tridimensional que expresa la disposición de los átomos y los enlaces en el espacio. Aquí observemos a este compuesto que está representado, mire, por 2 átomos de carbono y 6 hidrógenos, pero cómo están distribuidos los átomos y los enlaces en el espacio. Esta es la tridimensional. Muy bien, no olvidemos que los compuestos orgánicos los podemos representar mediante una fórmula empírica, molecular, semidesarrollada, desarrollada o tridimensional. Muy bien, vamos a hablar acerca de los tipos de carbono. Existen 4 tipos de carbono, los cuales se clasifica por el número de átomos de carbono a los que se unen. Por ejemplo, tenemos carbono primario cuando el carbono se une a un solo átomo de carbono. Tenemos el otro tipo, carbono secundario, es cuando un carbono se une a 2 átomos de carbono. Carbón terciario, cuando el carbono se une a 3 átomos de carbono. Y carbón cuaternario cuando el carbono se une a 4 átomos de carbono. Repito, para hablar de tipos de carbono,
Los tipos de carbono pueden ser cuatro. Estos es de acuerdo al número de átomos a los cuales se une el átomo de carbono. Tenemos carbón primario es cuando el carbono se une a un solo átomo de carbono. Carbón secundario cuando el carbono se une a dos átomos de carbono. Terciario cuando se une a tres átomos de carbono. Y cuaternarios cuando se une a cuatro átomos de carbono. Vamos a hacer algunos ejercicios para que usted pueda identificar los tipos de carbono en algunas cadenas carbonadas. Por ejemplo, en la siguiente fórmula identifiquemos los cuatro tipos de carbono. Ubiquemos a los carbonos, identifiquemos o ubiquemos esta figura de un círculo en los carbonos primarios, de un rectángulo en los secundarios, de un triángulo en los terciarios y de un rombito en los cuaternarios. Muy bien. Recordemos que el carbono primario es aquel que se une a un solo átomo de carbono. Por lo general, los carbonos primarios se encuentran al inicio, al final de la cadena y en los extremos. Muy bien. Observemos aquí, inicia la cadena, acá termina, pero acá arriba hay extremos, ¿verdad? Son como ramificaciones. Y el carbono primario es aquel que se une a un solo átomo de carbono. Mire, este carbono de aquí está unido a un solo átomo de carbono. Entonces ese es primario. Coloquemos el círculo. Este carbono de acá se une a un solo átomo de carbono. Mire hacia abajo. Entonces colocamos el círculo. Este de aquí se une a un átomo de carbono. Colocamos el círculo. Este de aquí se une hacia un átomo de carbono. Mire hacia abajo. Colocamos el círculo. Este de acá está unido a un átomo de carbono hacia acá y este de aquí hacia acá. Al colocar los círculos, nosotros tenemos 6 átomos de carbono, ¿verdad? Contemos 6 átomos de carbono primarios. El carbono secundario se une a 2 átomos de carbono. Observemos dónde hay secundarios. Por lo general, aquí le vamos a ubicar el rectángulo. Mire, observemos este de aquí. Este carbono se une a uno y a otro. Muy bien. No tenemos más secundarios. Entonces, secundarios tenemos uno. Terciario. El terciario le vamos a ubicar el triángulo. Observemos este de aquí. Mire, carbón terciario es cuando se une a tres. Uno, dos, tres. Este es un carbón. Este de aquí se une acá uno, a dos y a tres. Tenemos dos terciarios. Y cuaternario tenemos uno solo. Cuaternario es cuando el átomo de carbono se une a cuatro carbonos. Una, dos, tres y cuatro. Tenemos un cuaternario. Muy bien, muy fácil. Continuemos con otro ejercicio. Recordemos una vez más que carbón primario es cuando un átomo de carbono se encuentra unido a un solo átomo de carbono. El secundario es cuando el átomo de carbono se une a dos átomos de carbono. Terciario cuando el átomo de carbono se une a tres y cuaternario cuando el átomo de carbono se une a cuatro átomos de carbono. Muy bien. Asimismo vamos aquí a colocar los círculos en los primarios, el rectángulo en los secundarios, el triángulo en los terciarios y el rectángulo perdón, el rombito en los cuaternarios. Recordemos una vez más que los primarios siempre se ubican al inicio y al final de la cadena y también en los extremos. Aquí tenemos una cadena carbonada ramificada. ¿Por qué ramificada? Fuera lineal cuando solo estuviera así, pero tiene ramificaciones. Mire, aquí tiene una ramita o ramificación. Aquí se desprende otra ramificación y termina aquí, mire. Aquí termina. Y este de aquí tiene otra y termina acá. Y este de aquí termina aquícito, mire. Este también acá. Estas se las denomina en química orgánica radicales o ramificaciones, que más adelante los estudiaremos más detenidamente. Muy bien. Recordemos que el carbono primario se une a un átomo de carbono. Mire, este de aquí se une a uno solo átomo. Este de aquí se une a un solo átomo y además está al extremo, ¿verdad? Este de aquí se une a un solo átomo y está al extremo. Este se une a un solo átomo y también está al extremo. Este se une a un átomo y está al extremo. Este de igual forma se une a uno y se encuentra a un extremo. Y este de aquí, mucho ojo, de este carbono se desprende esta ramificación, mire, que va así. Aquí toma esta dirección, aquí tenemos el extremo y también este carbono está unido a un átomo de carbono. Si contamos, por favor, 2, 4, 6, 7 primarios. Muy bien. Secundarios, recordemos que el secundario se une a 2. Mire, y está en un rectángulo. Este secundario se une hacia arriba y hacia abajo. Este de aquí es secundario, se une acá y acá.
Y este de aquí también es secundario, se une acá y acá. Entonces, ¿cuántos secundarios tenemos? Tenemos tres, ¿verdad? Terciarios. Los terciarios lo vamos a colocar la figurita del triángulo. Terciario se une a tres. Mire, este carbono se une acá a uno, a dos y a tres. Este de aquí a uno, a dos y a tres. Y este de aquí se une a uno, a dos y a tres. ¿Cuántos terciarios tenemos? Tenemos tres. Y finalmente, cuaternarios es aquel que se une a cuatro átomos de carbono. Este de aquí, mire. Una, dos, tres y cuatro. Muy bien. Con esto es suficiente para que usted pueda identificar ya los tipos de carbono en una cadena carbonada. Ciclo del carbono. El ciclo de carbono es un conjunto de procesos mediante los cuales se realiza el intercambio de carbono entre los seres vivos y el medio ambiente. Mediante la función de nutrición, los seres vivos toman el carbono de la materia que los rodea para elaborar los compuestos que forman parte de su organismo. Por medio de la respiración y la descomposición de la materia orgánica, el carbono vuelve a la naturaleza. Muy bien, vamos a explicar un poquito esto en el gráfico. El carbono está presente en la naturaleza en forma de CO2 o gas carbónico, pero ¿de dónde viene? ¿De dónde proviene? Primeramente proviene de la respiración de los animales, del hombre, inclusive de la respiración de los vegetales durante la noche, porque recordemos que los vegetales tienen dos tipos de respiración. Durante el día ellos respiran, toman, inhalan oxígeno y eliminan gas carbónico. Y durante la noche las plantitas hacen lo contrario. Ellas respiran oxígeno y eliminan gas carbónico. Repito esta parte para que quede claro. Los animales y el hombre, durante el día y durante la noche realizan el mismo tipo de respiración. Toman oxígeno y eliminan gas carbónico. Pero las plantas, durante el día, hacen la misma respiración que hace el hombre y los animales. Durante el día respiran, cogen el gas carbónico y eliminan oxígeno. Y durante la noche realizan la misma respiración que realiza el hombre y los animales. ¿Sí? Por eso es que ellos también durante la noche eliminan gas carbónico a la atmósfera. Cuando hablamos de las fábricas y las industrias, a través de sus chimeneas se eminan gran cantidad de gas carbónico y los vehículos también eliminan gas carbónico a la naturaleza. Cuando los animales mueren o en la descomposición de animales y vegetales, hay fermentaciones y hay gran cantidad de gas carbónico que se va a la naturaleza. En este caso tenemos aquí el gas carbónico. Este gas carbónico, mediante el proceso de la fotosíntesis, es tomado por todos los vegetales. ¿Para qué? Para que realicen el proceso de fotosíntesis que consiste en la transformación de las sustancias absorbidas en compuestos orgánicos y liberación de oxígeno. El carbono que estaba en la naturaleza en este momento está en los vegetales durante el día. Pero cuando los vegetales y el hombre se alimentan de los animales, están incorporando carbono a su organismo. Muy bien. Una vez que el carbono fue incorporado a nuestro organismo mediante los procesos de digestión, mediante los procesos de respiración, de descomposición, de nuevo, es devuelto el carbono en forma de gas carbónico a la naturaleza y de nuevo continúa su ciclo. Es decir, este es el ciclo, es algo que no termina, ¿sí? Es algo que sigue y sigue. Problema. ¿Cuál es la influencia o impacto humano en la naturaleza causado por la emisión de la gran cantidad de gas carbónico? Recordemos que el gas carbónico es la materia prima para que las plantas realicen la fotosíntesis. Es muy importante porque de los vegetales nosotros y los animales tomamos muchos alimentos, cogemos muchos alimentos. Pero ¿qué pasaría en la naturaleza si la cantidad de gas carbónico aumentaría más y más? Sin duda alguna, que las actividades humanas han impactado en el estado natural o normal del ciclo del carbono, sobre todo las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera y que alteran los patrones meteorológicos o efectos sobre el clima global.
La cantidad de carbono se ha incrementado por la modificación de los ecosistemas, la deforestación, la quema de combustibles fósiles y la fabricación del hormigón. Recordemos que mientras más contaminación hay a la naturaleza, más emisión de gas carbónico a la naturaleza y menos vegetación, hay más contaminación, ¿sí? Hay más contaminación y menos vegetación, entonces puede haber algún impacto ambiental en la naturaleza debido a la gran cantidad de gas carbónico. En resumen, el ciclo del carbono global tiene sus principales depósitos o reservorios como son la atmósfera, la biosfera terrestre, los océanos, los sedimentos y el interior de la Tierra a través de procesos químicos, físicos, geológicos y biológicos. En la actualidad, cada vez hay cambios bruscos de temperatura y hoy conocemos que han sido provocados por la gran cantidad de gas carbónico acumulado en la atmósfera, fenómeno que ha provocado impactos ambientales originando grandes desastres naturales, impactos a la humanidad, la misma que ha demostrado gran tristeza frente a la pérdida de biodiversidad e incluso vidas humanas. Pero quizá con ello todos tomemos conciencia y nos demos cuenta que la solución a estos grandes problemas y la toma de decisiones está en manos de nosotros mismos. Entonces es de ahora de cambiar. Cuidemos nuestro medio ambiente comprometiéndonos a demostrar amor a la naturaleza y a nosotros mismos. Reflexionemos y apliquemos nuestros conocimientos interdisciplinarios para resolver este grave problema en forma colaborativa e interdependiente, aprovechando todos los recursos e información posible. El gas carbónico tiene que existir en la naturaleza, pero no en aumento. Recordemos que el gas carbónico es la materia prima para que las plantas realicen la fotosíntesis. Pero si este gas carbónico aumenta más y más, se produce un gran calentamiento global y pueden originar desastres naturales. Todo átomo de carbono de todas las cosas vivientes de este planeta fue producido en el corazón de una estrella organizante, Brian Koch. ¿Cuál sería nuestro compromiso para ayudar a que nuestra atmósfera no se sature cada vez más y más de gas carbónico? Gracias por su atención. Ahora les invito a que ustedes fijen lo aprendido realizando la actividad que se encuentra subida en la plataforma. Les deseo suerte y nos encontramos en la próxima clase.